Buenas tardes, mi nombre es Lesbia Álvarez, estudiante de la carrera de Derecho, sección C1. Hoy les voy a hablar de las nociones generales del derecho penal y la teoría del delito. El derecho penal se entiende como una parte reguladora de las normas jurídicas, integrado por normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del Estado, entendiéndose como punitivo el derecho a penar y a sancionar del Estado. El Poder Ejecutivo se encarga de dar cumplimiento a las penas impuestas. El Poder Legislativo se encarga de establecer las conductas prohibitivas y aplicarles una pena o medidas. El Poder Judicial es el encargado de la traslación de las consecuencias jurídicas previstas en las normas de los infractores. Tenemos la fuente del derecho penal. La fuente del derecho penal es la ley penal, establecida en el principio de legalidad, en la Constitución y en el Código Penal. Clasificación de las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes de producción, que es la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas. Tenemos las fuentes del conocimiento, subdivididas en fuentes directas e indirectas. La fuente directa es la ley penal y la fuente indirecta es la que se encarga de colaborar con la debida interpretación y aplicación de las normas. Las fuentes indirectas también colaboran en la modificación de las leyes penales. Seguidamente tenemos las características de la ley. La ley es exclusiva porque es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal porque consagra el principio de la libertad. Es obligatoria porque se aplica a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional y también en algunos casos las personas que han cometido algún delito en el extranjero. Es ineludible porque solo puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden derogar. Es igualitaria porque se aplica a todas las personas por igual, sin distinción de raza, de sexo ni de condición social. Tenemos seguidamente el análisis del principio de la legalidad. Tenemos el principio de la exclusividad, porque solo en la ley penal se encuentran descritas las sanciones aplicables a los delincuentes. Tenemos la irretroactividad, que explica que no se pueden aplicar a los actos anteriores a su entrada en vigencia, a menos que favorezca al reo. A continuación tenemos las fases de aplicación de la ley penal. Tenemos la fase de validez espacial, que sirve para determinar cómo se aplica la ley en determinado estado. Y validez personal, que es el principio de igualdad ante la ley. Se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución. Definición del delito, conforme al Código Penal. El Código Penal venezolano no establece en forma expresa una definición legal del delito, pero el doctor Hernando Grisanti Aveledo recurre al artículo 1 del Código Penal venezolano, que prevé que el principio de legalidad, y también en el artículo 61, que constituye la norma rectora de la responsabilidad penal en nuestro Código Penal venezolano, y partiendo de esta define el delito como acciones u omisiones previstas por la ley y castigadas por ella con una pena. Seguidamente tenemos la teoría del delito. La teoría del delito estudia las conductas criminales comunes y las características específicas la estudia la parte especial del derecho penal. El delito es toda aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. Seguidamente tenemos los elementos, la acción. El autor infringe una norma que prohíbe una determinada conducta. Tenemos la tipicidad, que es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que se hace de este en la ley penal. Es decir, es una acción que está prohibida y que tiene una conducta determinada. Por ejemplo, en los artículos 407 al 414 se habla del homicidio. Allí está descrito los tipos de homicidio y lo que significa un homicidio, que es privarle de la vida a otra. Tenemos la culpabilidad, la antijuricidad, que la antijuricidad son determinadas circunstancias o situaciones que se excluyen de la responsabilidad penal.
Todo esto está descrito en el artículo 65 del Código Penal. Seguidamente tenemos la culpabilidad. Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable de un delito. La culpabilidad está dividida en dos formas, el dolo y la culpa. El dolo significa, en el dolo se establece que allí hay una conducta dolosa, es decir, con intención. Y la culpa es cuando existe una negligencia que puede ser comprobada. Por ejemplo, atropellar a un peatón y causarle la muerte, esto se hace por imprudencia, es decir, que la conducta es culposa. También tenemos otro ejemplo, cuando le dan un knockout en el boxeo a otra persona. Esto va a ser fortuito. Por lo tanto, esto quiere decir que todas las conductas no son iguales. Cada conducta tiene una culpabilidad distinta. Seguidamente tenemos la pena. Esta se refiere al elemento circunstancial. El elemento circunstancial dice que es el castigo o reproche social que recibe el delincuente. Esta pena puede ser privación de libertad o prohibición de una actividad. Muchas gracias por su atención.